Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un cocodrilo de la canción El monstruo de la laguna. Es una cumbia para niños. Ay, no inventen. Es que la chica, Janina, me pidió que le hiciera este patrón. Gracias por tu donativo, Janina. Este, y hagan de cuenta que, pues yo estaba, o sea, feliz en la ignorancia de no saber cuál es la canción. No inventen, pues desde que la escuché, estoy cante y cántela. Y veo a mi esposo y le digo, el monstruo de la laguna quiere mover los pies, quiere mover los pies. Y mi esposo se me queda viendo como diciendo, está loca, ¿qué onda? Pero es que está bien pegajosa, se los recomiendo. Él es el personaje que canta, que baila en el video. Espero que te guste, que me regales una manita arriba. Ay, mide 27 centímetros, perdónenme. Mide 27 centímetros, de alto. Y espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Que compartas con las personas que les gusta tejer. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte y seguirme en mis redes sociales. ¿Sale? Entonces, les dejo al monstruo de la laguna. A continuación, doy la lista de materiales. Hola, buen día. Como ven, voy a hacer al monstruo de la laguna, que es de una musiquita cumbia, sale en un video de una canción infantil, pero en ritmo de cumbia. No la he escuchado todavía, pero vamos a hacer. Es petición de Janina. Tu nombre sí es más fácil que el de Maruja. Se me fue el de Maruja y ay, me siento tan apenada. Ok, ella, gracias por tu donativo, dio un donativo para ser el patrón del monstruo de la laguna. Estoy pensando que los tonos de lila tienen que ser un poco diferentes. Se supone que el cuerpo, es el de la pancita y la cola, y es un poco más oscuro el de la pancita, pero la verdad no los tengo, pero dejen ver, les saco, bueno, dejen busco una foto. Es que una foto que tengo está aquí en el celular. Yo no sé por qué no me actualiza mis fotos de una del iPad al celular, no sé por qué no. Pero miren, estos son los colores. ¿Ok? Entonces, se llama el monstruo de la laguna. Es esta. Que es el monstruo de la laguna cumbia. Entonces, pero vean, todos hacen los colores diferentes. O sea, el tono de los morados son diferentes, pero yo no los tengo. Entonces voy a adaptar a lo que tengo. Pero es un poco más fuerte el muñequito. Entonces, pues espero que les guste. Y yo no lo había oído nunca, la neta. O sea, no, yo nunca lo había escuchado. Pero las patitas, por ejemplo, y brazos son en azul marino, que yo pensé que eran en morado, pero no, es en azul marino. Y lleva un gorrito en amarillo paja y en un amarillo más fuerte el adornito. Entonces, también vamos a ocupar fieltro blanco y fieltro negro. Ay, bueno, ahorita saco más, pero es que ya se me acabó.
Creo que sí se me acabó, pero me sirven estos pedacitos para los ojos. Uso traductor de YouTube, entonces lo siento si hay unos errores ortográficos o tipográficos de que yo no los controlo, pero gracias por su paciencia. Entonces, para los ojos y dientes necesito fieltro blanco y negro. Y creo que ya. Vamos a tejer con un gancho del número 3. Una chica me preguntaba que si a fuerzas tiene que ser gancho del número 3. La verdad, si los quieres del tamaño que me salen, sí. Si no, no te preocupes. Puedes usar hasta otro tipo de estambre. Miren, uso del 3. Puedes usar otro tipo de estambre, pero va a variar el tamaño. ¿Ok? Y el gancho pues también depende a lo que tú le pongas de gancho. Luego, ¿qué más? Creo que ya. Creo que es todo. Vamos a necesitar silicón líquido. Y creo que ya. Entonces voy a comenzar tejiendo el cuerpo. Porque como sí no tengo nada de referencia, tengo que empezar con el cuerpo. Para las que quieran hacer sus propios patrones, vean la forma que es como de botellita así. Entonces vamos a hacerlo primero el cuerpo y luego ya es más fácil que pongan el tamaño de la cabeza. Siempre empiecen con el cuerpo, que es lo más fácil. Ok, ya estuve viendo la cancioncilla. El monstruo de la laguna. Uno puede mover los pies. El cuerpo va en este tono. Y ya estuve viendo, es en este tono las partes de la cabeza, la cola y los adornos, pero ay, sí, ustedes lo hacen como crean conveniente. Es que está pegajosa la canción. Vamos a hacer el cuerpo y lo hago en lila y hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, espero que así me salga. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas, si no lo menciono, empiezan con una cadena y terminan con un punto deslizado. En la vuelta 2 hacemos una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. Ahí está, va el aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Van a decirme que digo muy rápido las indicaciones. Es para cuando digo lo tejemos y regresamos, es para que tú le pongas pausa al video, anotes o donde quieras o hagas las cosas y luego le das play para seguir a la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, para que no me digas que sí voy rápido, es que si no le hago así, el video va a ser enorme. No me gusta subirlo en partes porque ya me han borrado muchas partes de los tutoriales y me los dejan incompletos. Entonces, prefiero que me lo borren completo a que me dejen en partes y yo no me doy cuenta porque ya son muchos videos. Entonces, espero que me entiendas y que me comprendas de que por qué hago esto. Y que voy rápido. Es que sí tengo que ir rápido. La verdad sí tengo que ir rápido. Bueno, que de hecho no es muy rápido. O sea, doy la indicación y ya. ¿No? 2, 4, 6, 7. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a tejer. Ay, espérame. Es que me emocioné. En la vuelta 8 voy a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 4, 6 y el aumento. Ay, que estoy lavando mi ropa y se me quedó el detergente. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Dejen marco. Lo tejo y regreso. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a la vuelta 17. Vamos a tejer una cadena, 7 puntos bajos, 4, 5, 6, 7 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 48 bajos. 48 puntos bajos, no bajos, puntos bajos. Es que me quedé pensando. Miren, ve que les dije que era como una gotita el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a empezar a disminuir, pero no puedes disminuir una tras otra de las vueltas porque si no se hace esfera. Y yo no quiero una esfera. Quiero que quede como gotita. Entonces, vas a disminuir y metemos vueltas normales, sin aumentos ni disminuciones, para que agarre un poquito de altura y puedan ser graduales las disminuciones. 2, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Y disminuyo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que vayan aprendiendo poco a poco a hacer sus patrones. ¿Ok?
vamos a ir empezando a hacer este tipo de cosas para que ustedes vayan aprendiendo a hacerlos. Yo no sé dibujar, la verdad yo no sé dibujar, entonces me baso en las fotos que ustedes mandan para yo sacar el esquema, el patrón. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Si se fijan, metí 2 vueltas normales y otra vez empecé a disminuir. Entonces, para que el cambio no sea muy radical, y así lo voy a hacer gradualmente. 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Creo que no mencioné que eran 42 puntos en total. Ok. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Yo marco mucho porque sí me llego a perder. Entonces, como luego me concentro demasiado en el siguiente paso que tengo que tejer, es cuando yo me pierdo. Por eso cuando me empiezan a corregir, y es que dijiste que eran tantos, y no es cierto, y que no sé qué, yo las invito de veras a que se pongan un poquito en mis zapatos y que digan, bueno, es que sí cuesta tejerlos, o sea, no es fácil, y estoy tejiéndolo de aquí, pero pensando en la siguiente vuelta y escribiéndolo en el cuaderno y recordando la foto de cómo tiene que quedarme. Entonces son muchas cosas que lo tengo que conjugar para que me salga el resultado que me sale de los amigurumis. Entonces, gracias por aquellas personas que me entienden y que me comprenden. Y más allá de las críticas, porque no son críticas constructivas, son destructivas. Y la verdad, yo les invito a que lo hagan. O sea, es muy difícil, muy, muy difícil. Pero me encanta que las personas que me entienden y que me apoyan y me dicen, no, está muy lindo, muchas gracias. Sí, es mucho trabajo. Más aparte tengo que estarme fijando en lo de la edición de aquí del video. Más ahorita, por ejemplo, estoy tejiendo y estoy oyendo la lavadora, que ya terminó. Entonces tengo que ir a poner el suavitel, tengo que ir, o sea, porque mi lavadora pues no es así como que ultra, ¿no? Y o me gusta más ponerle más suavitel, y tengo que estar al pendiente, porque por no estar al pendiente, una vez casi arruinó mi lavadora, que se me acabó el agua y no me fijé y el sensor se descompuso. Por eso ando en todo. Más aparte estoy pensando que voy a hacer de comer, más todo. Perdón, por eso estoy como luego media distraída y marco mucho las vueltas. Por cierto, voy a ver la lavadora. Ok, en la vuelta 23, espérenme, vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Miren, si van viendo ya va agarrando la forma así como de gotita. Vamos bien. Entonces, a la primera
es muy raro que te salga. O sea, siempre hay tachoneaderos, o sea, vuelves a empezar. No te desesperes. Esto es paciencia, la verdad. Es paciencia y lo estoy haciendo para ti, Janina. Que tu sueño es hacer los amigurumis tú solita. Como tú fuiste la de la petición de este amigurumi, te estoy enseñando algunos tips que te puedan ayudar para que tú hagas tus propios amigurumis, ¿ok? Entonces, vamos a tejer paso a paso. Y estaba viendo que también mencionas sobre hacer la ropita de los amigurumis. La ropita no es tan simple, o sea, sí se necesita más callo. Vete primero por este tipo de cositas y luego ya haces la ropita, porque la ropita tiene que depender mucho del cuerpo del muñequito, o que si, por ejemplo, no sé, es un elefante y tú le quieres poner una chamarrita, o es un cocodrilo y le quieres poner algo, o sea, es muy diferente. Pero primero aprendemos a hacer las formas geométricas más indispensables y luego ya hacemos lo otro, ¿ok? Entonces, tejo son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, vamos a ver el dibujo. Y aquí creo que voy a... En la vuelta 26. Dejen ver, estoy viendo la foto. No, sí. Vamos a hacer una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 y 28 vamos a tejer punto por punto. Si se fijan, todavía sigo haciendo disminuciones. Por lo regular, yo dejo, para cuando son animales diferentes, dejo un cuello de 18 puntos bajos. Eso lo vas aprendiendo con la práctica. Entonces, ¿por qué no lo haces más angosto? Porque se dobla. Haz de cuenta que el peso del cuello te gana, el peso de la cabeza, perdónenme, te gana y queda peor. Entonces, por lo regular, le dejo 18 centímetros, 18 puntos bajos al cuello. Entonces, pero eso lo aprendí con el error. O sea, como dicen, con la práctica y el error. Y entonces así me di cuenta que solamente así soporta el peso. Entonces, llevo 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y todavía me falta. Entonces, vamos a eso. Y vean, sigue agarrando la forma de gotita. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Si se fijan, ya casi llego a los 18 que quiero del cuello, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Entonces, tengo 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesito que esto sea un poco más largo. Vamos a tejer de la vuelta 30 a la 35 punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena
y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ahora, en la última vuelta vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, es la vuelta 36, perdónenme. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Si se fijan, ya llegué a lo que quería del cuello. Espérenme que aquí... Sí. Ah, no, sí lo había hecho bien. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. ¿Ok? Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poder unir la cabeza al cuerpo. Es que le enseño a mi esposo el video del el monstruo de la laguna y dice, sí, es un cocodrilo. Y yo dije, ah, ok. Es que creo que está de moda los cocodrilos, o no sé, pero ahora esta semana me han pedido puro cocodrilo. Entonces, miren, ya terminé. Dejo estambre, bastantito. No tanto, o sea, nada más como para que, alcancemos a poner la cabeza. Y miren, quedó como gotita. Y entonces, si te fijas en el dibujito del muñeco, sí se ve así. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Espérenme. Así, 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 así. Y ya quedó. Miren. Vean cómo queda. Vean la forma. ¿Ya vieron? Es una forma de gotita. Ahora, ay, espérenme. La cabeza es un circulito y es como una manguita así. Entonces, vamos a hacer esto. Si se fijan, acá abajo es otro color. Lo que se me ocurre hacer es decir, voy a hacer el círculo y como el otro cocodrilo, vamos a hacer de color lila, hago la fundita y encima pongo lo que es el color de este color. Entonces, es que uno le tiene que estar ideando. Entonces, el cuerpo ya quedó. Nos falta la pancita, pero eso lo dejo al último. Vamos por la cabeza. Entonces, la cabeza no tiene que ser tan gigante, pero tampoco tan pequeña. Tiene que ir proporcional al cuerpo, ¿ok? Eso también es con el tiempo, se va agarrando mañas. Y, por ejemplo, yo digo, ok, la hago de hasta 30 puntos bajos para que quede bonita. Pero ustedes tendrían que hacerlo paso a paso hasta ver el tamaño que les guste que quede adecuado al cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a hacer la cabeza. Ok, vamos a comenzar la cabeza. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento.
6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Ahora, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento. Ay, esa chompis. Es que le ladra a las vaquitas que van pasando por afuera del terreno. Entonces, de hecho, mi terreno es bardeado. Entonces, ay, no las ve, nada más las huele y se pone loca. Ok, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Ok. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Lo tejo de la 7 a la 11. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos, 13, vamos a hacer 3 puntos bajos, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Así. 2, 3 y la disminución. Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar así. Ok, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. De la 16 a la 20 y regreso. Ok, había tejido de la 16 a la vuelta 20. Miren, la trompita del cocodrilo es un poco más larga. Voy a meter a la vuelta 25. ¿Cómo ven? Vamos a hacerlo de la 20 a la 25. ¿Sale? Lo tejo y regreso punto por punto. Yo sé que se ve como raro, pero
vamos bien. ¿Ok? Y entonces lo tejo y regreso. De la 21 a la 25. Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo, remato dejando estambre para cerrar el hoyito que queda acá arriba. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Es que mi case, si lo pongo en el ganchito que tengo aquí arriba para grabar, se apaga el celular. Qué chistoso, debe estar como muy sensible. Ok, miren, anoche terminé la cabecita del muñeco. Entonces, voy a hacer aquí la parte de abajo en el color lila. Entonces, ya quedó. Y en el lila vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, voy a tejer de la vuelta 3 a la 15. Sí, ay, espérame. Perdón. 2, 4, 6, 8. 8. No, de la vuelta 3 a la 10, punto por punto. Lo tejo y regreso. 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y no lo voy a rellenar. Lo voy a pegar en esta parte. Esto se va a cubrir con los dientecitos que le voy a poner. Pero fue la mejor manera que se me ocurrió para que quedaran de diferente color. Así. Esto lo pego. Así. Entonces, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la pancita del muñeco. Esto va así. ¿Sale? Yo sé que se ve raro ahorita, pero con los dientecitos van a ver que va a quedar bien. ¿Sale? Y nos faltan las manitas y los piececitos. Entonces, vamos a hacer la pancita. Ay, disculpen, me emocioné y ando haciendo la tirita de los dientes. Miren, corté una tirita que va de aquí hasta el otro lado. ¿Ok? Así. Y mide
1 centímetro de ancho. Entonces, y voy cortando los dientecitos así en triangulitos. Sé que es tardado, pero es mejor. Y vean. Así. Y entonces lo termino y lo pegamos entre el azul y el lila. ¿Sale? Entonces, y nada más lo pegan de aquí, de la parte de acá arriba. Los dientecitos no les pongan pegamento. ¿Sale? Entonces, sigo cortando. Y regreso. Ok, miren, ya lo pegué. Es que ya me embarré todo. Ok. Y queda así. Ok. Entonces, vean, ya agarró forma. Entonces, ahora sí vamos a hacer la pancita. Para la pancita necesitamos el color azul. Ay, espérenme. Ahí está. Probamos el gancho. A ver, espérenme. Según yo, este es el número 3. Vamos a tejer 2 cadenas. Espérenme. Ay, estoy nerviosa. A ver si me sirven. 1 y 2. Y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya le encontré un defecto. Miren, ¿ven este detalle? Estos no lo tienen. Y entonces cuando tú vas tejiendo se te va volteando. Y entonces sí necesitan el sostén de esta cosita. O no sé si yo me acostumbré a que necesito la cosita esta, porque eso evita que se me esté volteando el gancho. No sé si es maña mía o qué puede ser. Miren, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso evita que se me voltee mi gancho, porque yo lo agarro de ahí. Pero puede ser que sea mi maña. O sea, eso sí puede ser, ¿eh? Que sea maña mía y yo no lo vea así. En la vuelta 2 vamos a hacer esto. Una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y regreso. Yo creo que tengo que irme adaptando a los otros ganchos, pero dejen veo. Si no, ponerle una muesquita o algo que me deje que no se me voltee el gancho. Porque sí, como que sentí raro. Solamente que use el que sigue. El de 3.5. Miren. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. No, ¿saben qué? Sí es el grosor. Es el grosor del gancho que sí me cuesta más trabajo. Pero vean, sí puedo con este. Que sí me cuesta, que les digo que tengo de dónde agarrarme y aquí no lo tengo. Pero sí se puede.
Como ven. Por lo menos sí sirven. Pero tengo que adaptarme porque sí me cuesta más trabajo. Entonces, en la tercera vuelta me da un total de 18 puntos bajos. Ya lo terminé y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, en la vuelta 5. Es que ando como atontada, quién sabe qué me pasa hoy. Igual es cansancio. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Así. Ok. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok, miren, ya quedó. Es que saben que estoy viendo si le ponemos otra vuelta. Pero creo que sí quedó bien. O le ponemos otra vuelta. ¿Cómo ven? Le ponemos otra vuelta. Porque es que estoy viendo el dibujo y creo que abarca más espacio. Entonces vamos a hacer otra vuelta más. Y vamos a hacer la vuelta 7. Tejo 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Sí quedó bien. Entonces, vamos a rematar dejando estambre para unirlo a la pancita. Digo, al cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? El sombrero y los picos. Vamos a hacer el sombrero. Ok, miren. Vamos a tejer el gorrito en color amarillo. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y ahora me estoy fijando más que sí, por eso aquí hasta borré el color, porque sí me agarro de ahí, del gancho. Y ahorita que les estaba diciendo me estoy fijando más. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos,
pero tomamos la parte de atrás, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Ah, no, espérenme. En la vuelta 5 es punto por punto y tomamos tomamos el punto completo. En la vuelta 6 es punto por punto, pero vamos a cambiar a este tono. ¿Ok? Yo lo veo de ese tono, pero puede ser que sea un poco más naranja, ¿sale? Pero yo lo voy a poner en ese tono. Entonces, lo tejo. Bueno, yo voy a terminar. Y antes de terminar la vuelta 5, miren, aquí termino, ¿no? Pero vamos a cortar. Uy, casi la arruino, porque sí va en otro tono. Entonces, doblamos la punta, jalo la punta y cierro la vuelta. Jalo el amarillo y hago un amarre. ¿Ok? Luego, la vuelta 6 la hago punto por punto, tomando el punto completo. Son 18 puntos bajos, lo tejo y cambiamos a color amarillo. ¿Ok? Otra vez. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7, espérame, vamos a hacer cambio de color amarillo, hago una cadena y tomo la parte de adelante de la cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar hasta donde lleguen. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya está quedando. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No es necesario que cuenten. ¿Ok? Lo tejo y creo que ahora sí rematamos. ¿Cómo ven? Sí, ahora sí rematamos, terminando esta vuelta y regresamos. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Ok. Entonces, vamos a... Vean, hasta eso está saliendo rapidito. Vamos a hacer la cola. Nos falta la cola. Y también más cositas. Entonces, vamos a comenzar a tejer la cola. Ok, vamos a comenzar la cola en color azul. Y vamos a comenzar con 2 cadenas. En la segunda faltan, tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Es que estaba pensando que más me faltaba, perdónenme. Es que luego mi cerebro como que es muy rápido. Más que la boca y entonces es donde pienso que no lo escupí lo que pensé y sí. Sí lo escupí. Entonces, estaba pensando, dije, ayer no hubiera descansado, es que terminé a las 6 de la tarde, entonces, la verdad estaba un poco cansada y le paré. Pero ahorita que estoy pensando cuánto me faltaba, porque la chica le urge para entregarlo el viernes, me parece. Pero mira, tú lo vas a terminar rápido mañana. O sea, yo nada más necesito subir ya rápido el video y ya. Y ahorita me estoy presionando. En la vuelta 2, tejo una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Sí, y entonces dije, no, sí lo termino, pero así sea
en la madrugada, pero subo el video. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. 9 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No, bueno, ya voy a terminar, Es la última, 2 puntos bajos. Ay, espérame. Es que si no me fijo, lo tejo mal. Agarro otra parte que no es y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Ahora, de la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me da un total de 18 puntos bajos. 2, 3 y el aumento. Espérenme. Ya falta una, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Ahora tejo la vuelta 9 y 10 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. No, son 18 puntos bajos. Ah, no, son 15, perdónenme. Son 15 puntos bajos en la vuelta 9 y 10, punto por punto. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, en la vuelta 8 me dieron 15 puntos bajos y en la 9 y 10 tejo 15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Una disculpa. Es que debo de poner mi regla, pero no entiendo. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y ahora sí, me dan 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo en cada vuelta. Los tejo y regreso. Cada vuelta cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vamos a meterle otra vuelta más. 15 y 16, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 18
a la 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos y voy a ver si con eso ya llegamos al límite del tamaño de la cola. ¿Ok? Entonces vamos a tejerlo y regresamos. Punto por punto de la vuelta 18 a la 25. Ok, miren, ya rematé y dejé estambre para unir. Yo creo que es momento de unir, pero estoy pensando si primero empezar con la cabeza. Sí, ¿verdad? Creo que va a ser lo más fácil. Ven que dejamos este estambre en el cuello. ¿Cómo vamos a pegar la cabeza? Vamos a pegarla de tal manera que el lila esté pegado al otro lila. Va a estar como inclinada la cabecita. ¿Ok? Así. Entonces, hago esto. Pellizquito en la cabeza. Ay, es que no puedo. Con la cámara así yo no puedo. Lo he intentado y nomás no puedo. Entonces, hago esto. Y hago esto. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, ahora vamos a pegar la cola. Y la cola va a ir alineada a la cabeza. Así. ¿Ok? Yo la estoy poniendo en la vuelta 2, 4, 6, 8, en la 9. A partir de la vuelta 9 del centro del cuerpo para arriba. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, corté los ojos sesgados y miden 4 centímetros por 1.5 y el negro es de 1 centímetro de diámetro. ¿Ok? Y van así. Van pegaditos así. Y los voy a pegar. Espérenme. Entonces, así. Y así. Y el ojito tiene que ir casi donde roce las dos orillas. A esta altura. ¿Ok? Pego el otro y el gorrito va pegado así, hacia atrás. ¿Ok? Ese lo pegamos aquí con resistol, ándale pues, con silicón líquido. Para las que son del extranjero, hay de la marca Pelican y se llama, Liquid Glue. Lo consiguen en Walmart y es parecido a esto, al silicón líquido. Porque ya me di cuenta que muchos no saben cuál es el silicón líquido. Pero es el mismo que venden para las pistolas de silicón. Es pero lo venden en líquido. Ese no sé cómo lo consigas. Es que es liquid silicone, pero no sé. No sé si lo consigan así. O glue, liquid glue. Pero es De hecho es pero hecho líquido. Ok, miren. Ahora voy a poner el gorro. Para el gorro lo voy a
así. Y lo pongo aquí. ¿Ok? Entonces, ahora qué vamos a hacer, voy a poner la pancita aquí en la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 8 y la 9 y lo coso alrededor. Ok, miren, ya va quedando. Ay, sí me gusta cómo quedó. Ok, entonces vamos a hacer los piquitos, como ven. Y luego hacemos las manitas y los bracitos, que creo que ya es lo último que falta. Y ya quedó nuestro monstruo de la laguna, que es un cocodrilo. ¿Sale? Ok, miren, los piquitos. Son 4 de cada color. Y los vamos a tejer así. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Espérenme. Ahí está. Jalo. Y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok. Así. Y cierro con un punto deslizado. Empujo. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 9 puntos bajos, punto por punto. Ok. Así. Y cierro la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Ahí, espérenme. Ahí está. Así. 2 y el aumento. Entonces, cierro con un punto deslizado y cortamos. Y remato. ¿Ok? Y entonces ya tengo los 4 piquitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que estoy viendo la foto. Ok, empezamos con el... Vamos a pegar con silicón. Empezamos con el color lila. Y lo voy a poner aquí abajo del gorro. Así. Y que vaya por la parte de en medio. Luego pongo el azul. Ahí está. Así. Y lo pongo aquí. Y así hasta llegar a la cola. Va el lila. Lo pongo. Va el azul. Va el lila.
A ver si me caben. Yo digo que sí. Pues a ver. No me van a caber todos. Bueno. No, miren, son 3. 3 de cada uno. Nada más. Entonces, son 3 de cada color. Mejor. Y ya. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces, dejo secar. Y vamos a hacer las piernitas y los brazos. Y ahora sí, ya terminamos. Ok. Miren. La manita. Y quiere mover las manitas. Es que la escuché la canción y ahora la traigo en la cabeza. Vamos a hacer la manita. Son 3 deditos, pero 2 se rematan, pero el tercero no. Vamos a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Así. Y tejo la vuelta 2 y 3 punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Regresen ya cuando tengan los 3 deditos, pero el tercero sin rematar para poder unir los otros deditos. Miren, volteo el centro, lo saco y empujo hacia abajo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ahora, vamos a hacer esto. Para unir la manita vamos a hacer vuelta 4. Tejo una cadena, 2 puntos bajos del primer dedo. Bueno, del que tengo aquí. Luego agarro otro dedo y tejo 2 puntos bajos. ¿Ok? Tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. A ver, espérenme. Y 4. Ay, quedó feo este. Es que si lo dejo muy grande, el punto queda feo y se nota en el tejido. Espérenme. Ahí está. 4. Ahora, me brinco al de en medio y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Espérenme. Ahí está. Y me voy al primero y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado.
Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. Espérenme. Ahí está. 3 veces. Y me va a dar un total. A ver. No, 4 veces. Sí, 4 veces. Y me va a dar un total de 8 puntos bajos. Y va el último. Ahí está. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces tejo de la vuelta de la vuelta 6, no, de la vuelta 7 a la 14, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Va 1, 2, voy a marcar 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces de la 7 a la 14, punto por punto, rematamos, pero dejo estambre para poderlo unir al cuerpo. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y rellené tantito el brazo, no mucho, no lo rellené mucho. Entonces, lo pegué en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, 2, 4, 5. Entonces, y lo centro el brazo para que quede bien. ¿Ok? Así. Y lo clavo y lo saco por otro lado. Estaba pensando en las piernitas porque resulta que la piernita es como en L. Pero bueno, lo voy a hacer así. Déjenlas hago y ahorita regreso. Bueno, hago una y ahorita les explico. Ok, miren. Ya hice la patita. Me falta la otra patita. Y ya con eso terminamos. Pero vamos a hacerla en color azul. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3. ¡Ay! Espérenme. Pensé que había agarrado el estambre, pero no, era un retacito. Ok, en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos.
Y va el último. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4. Y 5 puntos bajos, pero tomando el punto completo. 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado. Eso le va a dar la curvatura del piecito. ¿Ok? Relleno, pero vamos a tejer de la vuelta 8 a la 16 punto por punto, tomando el punto completo en toda la vuelta. ¿Ok? Ahora sí tomamos el punto completo de la vuelta 8 a la 16 punto por punto. Lo tejo, rematamos dejando estambre para poder unir en el cuerpo y regresamos. Y ahora sí, ya quedó el monstruo de la laguna. Ok, miren, ya terminé. Y vamos a unirlo al cuerpo. Queda así como dobladita, miren. Así queda. Es por los 4 puntos que hicieron tomando la cadena de adelante. Esa parte va hacia adelante. Y en la vuelta lo voy a unir de tal manera que quede centrado en la parte de en medio, pero a la vez separado por el centro del cuerpo. Miren, queda esto en medio de las dos piernitas. ¿Ok? Pellizquito y pellizco la pierna. Y así los uno. Lo termino de unir y regreso. Ok, miren. Midió 27 centímetros de pies a cabeza. Espero que te guste, Janina. Que te lata mucho este muñequito. No te pregunté de qué tamaño lo querías, pero espero te guste el cocodrilo. El monstruo de la laguna. Que por ti esté cante y cante. Ok. Espero que me regales un like, un lindo comentario, una manita arriba. Ya lo dije, ¿verdad? Si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. ¿Ok? Y ya hago este tipo de personajes que no sabía ni en dónde salía, pero fue divertido. ¿Sale? Espero que te guste, Janina. Gracias por tu donativo. Bye.